4 de octubre del 2024. La lectura es de Lucas 10, del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos cómo Jesucristo nos está dando un mensaje importante, y antes de darnos ese mensaje que viene en la parte final de este evangelio, hace una aclaración muy firme, ya que Jesús, recuerden que siempre andaba por la parte norte del mar de Galilea, que en realidad no es mar, es un lago de agua dulce. A Jesucristo le gustaba estar de ese lado, pero no por un gusto personal, sino porque, en primer lugar, en Cafarnaún, pues ahí vivía Simón, Pedro y Andrés. Cerca de ahí vivía Santiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Y en Bethsaida vivían Felipe y Natanael, el mal llamado Bartolomé. Eran 6 discípulos que vivían en esa parte norte del mar de Galilea. Y bueno, nos habla de esos lugares porque es en donde nuestro Señor Jesucristo estuvo más tiempo predicándoles y informándoles la doctrina, el cumplimiento de la palabra de Dios en él. Y les explicaba, claro, sabemos que nuestro Señor Jesucristo iba a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Había ido a Jerusalén, mismo en Nazaret, había ido hasta Judea, había ido a varios lugares, pero en la parte norte del pueblo de Israel es el lugar en donde más estuvo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que se subía a las barcas, a las lanchas, en una de ellas que era la de Simón Pedro, para transportarse de un lugar a otro, y la gente lo seguía de lejos. Claro, no se iba a alta mar, por decirlo así, ¿no? Pero sí estaba como a 100, 200 metros navegando, y se transportaban de un lugar a otro. Y la gente en tierra, caminando, siguiéndolo. No les importaba cansarse, no se les importaba, no les importaba que no comían y que no regresaban a su casa temprano. Querían seguir escuchando a nuestro Señor Jesucristo la doctrina. Y otra de las cosas importantes es de que pues les curaba a los enfermos y les sacaba el demonio a la gente. ¿Sí? Entonces, pues la gente estaba emocionada, la gente estaba complacida, la gente estaba con ese amor tan grande que le tenían al maestro. Acabamos de ver ayer que manda a 72 discípulos a predicar la palabra de Dios a diferentes pueblos. En otra ocasión sabemos que mandó a los discípulos a predicar también de dos en dos. O sea, era mucha gente que nuestro Señor Jesucristo les daba el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo ese tipo de menesteres, de curar enfermedades, de llevar la palabra a los demás, el conocimiento del Evangelio, de la doctrina, del arrepentimiento, de la reconciliación, de pedir perdón, de dejar a un lado el pecado, de dejar a un lado la forma antigua y principalmente la idolatría, y que cumplieran con los mandatos, con los mandamientos, con el decálogo para empezar. Y todo eso, bueno, pues les daba el poder a los discípulos, ayer lo vimos en la lectura, a 72 discípulos. Y en otra ocasión mandó a sus 12 discípulos, que eran los 12 apóstoles. Y bueno, pues vamos a internarnos en la lectura, en donde nos menciona que en aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corazín, es una ciudad que está ahí al norte del mar de Galilea. Ay de ti, ciudad de Bethsaida, en donde les digo que vivía Felipe y Natanael, el mal llamado Bartolomé. Sí, porque Bartolomé es su apodo. Bar, hijo. Tolomé es hijo de los Ptolomeos. Porque si en las ciudades de Tiro y Sidón son dos ciudades que están y que tienen playa, que están en la costa, en la parte norte de Jerusalén, ya casi llegando al Líbano, hoy en día, Tiro y Sidón estaban a un lado del mar Mediterráneo. No estaban esas ciudades del lado del mar de Galilea. Vuelvo a insistirles, el mar de Galilea se dice mar, pero no es agua salada, es agua dulce.
le dice, ay de ti, ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. ¿Se dan cuenta lo que les dice? Es que ustedes no hacen penitencia, no procuran evitar el pecado, sino están emocionados, están llenos de alegría por todo lo que les está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero como les dice, si Tiro y Sidón hubieran recibido todos estos prodigios, les apuesto, como dice aquí, sí, que ya hubieran hecho penitencia. Y ustedes no lo han hecho. Habla de esas ciudades de Cafarnaún, de Corazín y Bethsaida. Lugares importantes, ¿sí? Bueno, dice aquí, si Tiro y Sidón se hubieran realizado prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. Se hubieran cubierto de sayal y de ceniza, ¿sí? Las costumbres que tenían ellos. Unos hasta se rapaban, ¿no? ¿Sí? En ofrecimiento a nuestro Padre Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dijo en otra ocasión, Dios no quiere, ¿sí?, sacrificios y holocaustos, lo que quiere es misericordia, hacer el bien a los demás. Por eso nos dejó ese mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y le habla directamente a la ciudad de Cafarnaún o al pueblo de Cafarnaún, le dice, ¿y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, no, serás precipitada en el abismo, dice, si sigues con tu mala actitud. ¿Sí? Esto nos da un mensaje a nosotros, hermanos, de que estemos en donde estemos, en el lugar en que vivamos, sea en América, sea en Europa, en África, en Asia, en cualquier lugar que estemos, en cualquier país que estemos de cualquier continente, nosotros debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Desafortunadamente no estamos evangelizados, desafortunadamente desconocemos la palabra de Dios y eso nos conlleva a que nos retiremos de la verdad. Y eso pues es una detonante para que cuando tú te mueras, te mueras. Sí, no, pues se muere el cuerpo, pero también tu alma se muere. Sí, se queda en la oscuridad total, se apaga. Así como en las máquinas, ¿no? En las películas, ¿no? Sí, se apaga el foco, ¡pum! Se acabó. ¿Sí? No hay marcha atrás. ¿Sí? Entonces, pues así le dice a la ciudad de Cafarnaún o al pueblo de Cafarnaún de donde era Simón, Pedro y Andrés. Y pues eso nos lo dice a nosotros. Digamos nosotros un acercamiento con Dios. Para esto es esto, del estudio de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para que te acerques a Dios y lo conozcas, lo ames y lo sirvas. No lo vas a poder conocer de la noche a la mañana, necesitas mucho estudio, necesitas toda tu vida estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios para poderlo amar y así ponernos a trabajar, porque Dios ha confiado en nosotros, somos sus obreros, sus empleados, ¿sí? Y sus sirvientes, si ustedes lo quieren decir así. Hoy en día somos sus hijos y tenemos que obedecer a nuestro Padre en llevar a cabo este menester, esto de llevarle el Evangelio a los demás para que lo conozcan. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y ayudar al prójimo en obras de caridad, corporales y espirituales, con los dones que tenemos, que nos ha dado Dios, que son los dones del Espíritu Santo. Y bueno, pues ese es un mensaje que nos está diciendo aquí. Por lo tanto, si no, serás precipitada al abismo. Sí, a la destrucción, a la oscuridad. Se apaga el foco, tan tan, y ahí acabaste. ¿Sí? Acuérdate que el Señor en otra ocasión dijo, ¿cuántos talentos? Vamos a darles vamos a darle tres, dos, uno. Después de un tiempo regresa a pedirles cuentas de los talentos y al que tenía tres lo duplicó, al que tenía dos también lo duplicó y al que tenía uno lo guardó. Dijo, no, pues es que yo sé que tú eres muy exigente, mejor no lo arriesgué porque qué tal si lo arriesgo y lo pierdo. Y no quise hacer eso, mejor te lo entrego intacto. Es más, no le he quitado ni la etiqueta. No, hermano, no. Si nos dio el Señor, el Espíritu Santo que vive en nosotros y el poder del Espíritu Santo, así como se los dio a los discípulos en la lectura de ayer que vimos, y que hemos visto que a los apóstoles también les daba el poder de curar enfermedades, de sacar el demonio a las personas, de ayudar a la gente. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No desperdiciar ese momento y ese tiempo. ¿Cuánto vamos a vivir? No lo sabemos. Dice la ley que vamos a vivir 120 años máximo. O sea, a lo mejor te pasas un año, 21, 22, 123, no sé. Pero hay gente que no llega ni a los 100 años, ni a los 90 años, ni a los 80 años, ni a los 70 años, ¿no?
Hay gente que se muere a los 30, 40, 50 años y no hizo nada para cumplir con su trabajo, porque Dios ha confiado en nosotros para llevar a cabo esa labor. Pues es importante que lo razonemos, tengámoslo eso presente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, aquí nos menciona, pues a sus 12 discípulos, ¿no? El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que pues estamos hablando de la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, simple y llanamente cuando le damos gracias a Dios por todo. Gracias a Dios que ya llegamos a trabajar, gracias a Dios porque ya terminó el día, gracias a Dios porque no pasó nada, gracias a Dios porque ya me pagaron mi sueldo, gracias a Dios porque hoy no se enfermó nadie, gracias a Dios porque no se accidentó nadie. Y a veces la gente se nos queda mirando con unos ojos así, ay, viejo payaso, ¿no? Vieja mochilona, ¿no? Para todo da gracias, ¿no? Y antes de comer le damos gracias a Dios, antes de desayunar le damos gracias a Dios, antes de cenar le damos gracias a Dios. Y siempre estamos encomendándonos al Señor, ¿no? Y hay gente que nos critica, hay gente que se nos queda viendo con ojos así de asesinos, ¿no? O sea, ay, eso es de veras, de plan. Hoy en día, desafortunadamente, pues la mayoría de la gente menores de 40 años pues, tienen desconocimiento de la palabra de Dios. Quizás algunos de los que están mayores de 40, 50 años tienen conocimiento de la palabra de Dios porque se las inculcaron en su casa las familias. Hoy en día, las familias en la actualidad no te inculcan el conocimiento de la palabra de Dios. Eso está muy lejos. Son pocos. Anteriormente, hace 50, 60, 100 años, la Iglesia Católica, los católicos en este país, en México, eran casi el 90%. Hoy ha bajado la cifra, hermanos. Escúchenme ustedes, pongan mucha atención. Hay un locutor que dice, súbanle el volumen a su radio. Pues yo les digo, no le suban el volumen a esta grabación, sino simple y llanamente pónganme atención. Anteriormente el 90% de mexicanos eran católicos. Hoy en día no llegamos ni al 40% de católicos en este país mexicano. Y principalmente la gente que vive en provincia es la que es católica. Aquí en las ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ha bajado mucho, ¿sí?, el catolicismo. Hay mucha religiosidad, ¿sí? Hay mucha gente que sigue la religiosidad de San Judas Tadeo, ¿sí? Es uno de los más afamados santos que hoy en día, San Miguel Arcángel, el ángel, la fuerza, ¿sí? Hay mucha gente, ¿no? Y hay mucha gente que sigue algún santo, ¿sí? Pero ya son pocos, ¿eh? Ha bajado mucho la feligresía, la Iglesia Católica. Pregúntenle a nuestros sacerdotes y presbíteros. O vayan ustedes a la iglesia y dense cuenta. Antes la iglesia se llenaba, después se medio llenaba. Ahora los puedes contar 20, 30, 40 personas en misa dominical. Entonces les digo, desgraciadamente, hoy muchas personas no se acercan a Dios, no creen en Dios y pues están alejándose. Y esto es algo muy difícil, es muy poderoso del maligno que se está presentando en la humanidad. Por eso dice que el que escucha a ustedes y me escucha, sí, a mí me escucha. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. En realidad, pues no están rechazando al sacerdote que nos está predicando, al pastor que nos está guiando, sino están rechazando a Cristo mismo. Y recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, pues estamos rechazando a nuestro Padre Dios, o sea, definitivamente. Hermanos, espero que esto les haya servido para reaccionar, para recapacitar y para que pues, nos pongamos a estudiar la palabra de Dios, nos pongamos a reconciliarnos con el Señor y pongámonos a hacer nuestro trabajo, las obras. No sabemos cuándo nos vamos a morir y nos vamos a ir de aquí y el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo. No nos va a pedir cuentas de los pecados que cometiste, hermano. A Dios no le importa eso. A Dios le importa tu trabajo que hiciste en esta vida, porque para eso te envió. No te envió nada más para que seas feliz en lo mundano, terrenal y material, que está bien. O sea, el Señor no se opone en eso, sino que te pongas a trabajar con las obras de misericordia corporales y espirituales, con el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que los poderes del Espíritu Santo son tus habilidades, son tus capacidades, ¿sí? Tu facilidad de llevar a cabo algo, ¿no? Seas doctor, seas enfermero, seas contador, seas ingeniero, seas obrero, seas empleado, tratar bien a la gente, seas comerciante, ser justo, no robarles, etcétera. O sea, en el ámbito en que te desenvuelvas, en lo que tú seas efectivo, eso es lo que se lo debes de aplicar al prójimo. Que Dios te bendiga.